Bueno, ya estamos de regreso y quiero decirles que lo que acaba de pasar no estaba planeado, de verdad. Hubo un apagón acá en el estudio, así que, Pible, se acabó tu tiempo repentinamente, pero te tendremos la semana que viene. Mira que yo Fue un vi, sabotaje. mira Yo que no yo sé vi de de dónde Cuba está. viendo los apagones y mira, aquí. Yo no sé de dónde venga ese polvito, pero Yo nos está afectando desde que vi bastante. al ¿ok? mall al lado mío, dije aquí va para apagón hoy. Entonces, Oye, No digas eso. fue un homenaje de TN3 a la orquesta Apagón. Pero bueno, estamos acá sentados en lo que es una especie de silla caliente, pero un poco más amena. No hay nadie en el medio, está justo acá con nosotros el gran maestro Pedro Luis Ferrer, acá con nosotros, a quien les damos un fuerte aplauso. Acompañado de su hija Elena Ferrer, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y maestro, nosotros vamos a estar haciendo una serie de preguntas porque usted estuvo hace poco acá en el programa y nos deleitó con su música, con algunos poemas y unas poesías. El público quedó bastante, digamos, como que intrigado de saber más, de dónde surge toda esta poesía, la inspiración. Entonces, pues nosotros tenemos algunas preguntas para usted y también nos va a estar cantando, por supuesto, uno o dos temas y ahí veremos cómo va todo. Pero, ¿quién quiere empezar a hacer alguna pregunta? Ok, Pedro, bienvenido una vez más. Gracias por aceptar la invitación de N3. Los que tuvimos la suerte de conocerte desde hace mucho tiempo, disfrutamos tu música durante diferentes etapas. Vimos un crecimiento tanto musical como artístico, como personal. Y llegó el momento en que Pedro Luis se convirtió en el ícono de los contestatarios, de la gente que intentaba decir la verdad que existía en Cuba y que no se podía decir. Ahí salieron historias, salieron canciones y hay un tema que a mí me marcó muchísimo porque cuando yo lo escuché creo que fue, si mal no recuerdo, fue en el cine Acapulco y es el tema de El Abuelo Paco. Cuéntame, ¿la historia es tuya? O sea, ¿los textos son tuyos? En realidad es una canción que yo le escribí a mi abuelo Paco. Y la sociedad hizo una metáfora con eso y el pueblo no se desmiente. Yo siempre dije, cuando me decían algo de esa canción, yo siempre digo, el que le sirve el ensayo que se lo ponga. Pero es que estaba clarita, estaba clarita. Pero mi abuelo sí, era un ¿Qué hombre decía? así, ¿Qué era decía un la asturiano. canción? El abuelo hizo esta casa con un enorme sacrificio. Mi abuelo era albañil. Organizó la faena, hizo planos, puso brío. Albañiles y plomeros, con el riesgo del oficio, levantaron las paredes ladrillito a ladrillito. Pero mi abuelo era un hombre así, que no le gustaba, cuando el que vivía con él tenía que vivir como decía mi abuelo, y si no tenía que irse. Y esa es la historia de la canción. En realidad es una canción a mi abuelo Paco. Lo que pasa es que, bueno, mi mamá me decía, mi mamá me escuchaba la canción y me decía, pero esa canción ten cuidado, güey. Y entonces, Pero marcó a mi generación. sí, es una canción, en realidad es una canción que habla de las generaciones y ese problema tremendo que hay. No solamente se da lo mismo en una casa que en un país que en un continente. Cántanos un pedacito. Donde, Pero antes de que cante, Pedro, estaba, bueno, la creencia de la voz en Cuba, la voz popular decía que el abuelo Paco era Fidel Castro. sí. Ahora, Mariela Castro era la niña mala. El pueblo es el que termina muchas veces a hacer las canciones. Independientemente de que yo no soy un ingenuo y también esa canción yo siempre supe que iba a haber un nivel de lectura con ella, pero yo en realidad es una canción que el personaje que yo utilizo afectivamente es el de mi abuelo Paco, porque la canción, independientemente de todo, no es una canción muy agresiva ni muy... Pero dice la verdad, es decir, que es una canción que cuestiona el egoísmo. Y bueno, ya hace y como dije al comienzo, el que le sirve el ensayo que se lo ponga, eso. Canta un pedacito. Abuelo hizo, es que ahí tengo que cambiar la afinación de la guitarra. Bueno, no vamos a hacer eso. No. Abuelo hizo esta casa con enorme sacrificio, organizó la faena, hizo planos, puso bríos, albañiles y plomeros, con el riesgo del oficio, levantaron las paredes, ladrillito a ladrillo. Bravo. A ver, ¿quién más tiene alguna pregunta? Yo quiero, me llama mucho la atención, Pedro. De hecho, aquí habemos varias generaciones que hemos disfrutado de tu música. Muchas han sido inculcadas porque otras generaciones le han mostrado Sí, los padres. tu trayectoria. Pero ¿alguna vez te imaginaste que de repente tu música trascendiera a tantas generaciones, incluso personas que no conocen a lo mejor toda la historia que envuelve tu vida? Bueno, a decir verdad, tú me estás diciendo eso y yo no tengo mucha conciencia si mi música y mi arte ha trascendido tanto ni nada. Yo a veces oigo hablar de mil cosas
y no es por nada, pero yo no tengo demasiada conciencia de eso. Sí he notado en mis conciertos que empiezan a ir jóvenes y cuando siempre que uno termina un concierto en un café o en algún lugar, pues conversa un poco con el público y me daba cuenta que son hijos de gente que fue público mío. Claro. Entonces, los padres también tienen interés en que los hijos escuchen esas canciones porque son las canciones que los hicieron vibrar a ellos y además canciones que en muchos casos muestran la inconformidad de la gente, porque muchas de las canciones que yo hice muestran la inconformidad de un pueblo y de una sociedad con relación a mil cosas que estaban pasando en la isla, ¿no? Entonces, yo no tengo demasiada conciencia realmente hasta dónde eso puede llamársele trascendencia, pero sí he notado el fenómeno ese de encontrarme con hijos del público mío. Hay una canción que siempre le llama mucho la atención, sobre todo a las nuevas generaciones, que es el tema A la Jinetera. Marucha la Jinetera. ¿Cómo dice un pedacito del texto de esa Marucha canción? la Jinetera tiene un dolor en el alma, le duelen las azucenas que le huyeron de la infancia. No es justo que se le nombre como una mala palabra. En su culpa de dinero, en los dólares que cambia, en su cruz de jinetera, hay menos risa que lágrima. Marucha, la que se acuesta por un poco de elegancia, es tal vez una tristeza que muy poco se nos clava. Es una canción a ese fenómeno, pero desde el amor, desde un sentido de sencillamente... Yo pregunto, ¿existió Marucha? ¿La conocías? Bueno, eso es como Romance de la Niña Mala, que es un tipo, son varios personajes que uno va viendo en la vida y los convierte en uno. Pero sí, conocí historias parecidas de varias, ¿no? de varias muchachas que conocí que tuvieron historias parecidas. Quizás cada estrofa refleja un poco la vida de cada una de esas personas que yo conocí. Y está también la imaginación de uno con relación a eso. Claro. Ciertamente yo soy un poquito más joven, o sea, otra generación. Conozco tu música por referencia exactamente de mis padres. Yo en lo personal, después de haber escuchado cosas, pues te identifico en cierto modo contestatario, teniendo en cuenta el momento que no lo viví. Viví donde puedo ver que cuando artistas hacen o intentan hacer ese tipo de cosas, pues son censurados muchos, les niegan todo, no pueden tocar en ninguna parte, tienen incluso violencia, represión contra ellos. ¿Se sentía así en ese momento? Bueno, es que te voy a decir una cosa. Yo, aquí en Miami, muchas veces la gente viene y empieza a cambiar la historia de la vida, de sus cosas. Yo no sé por qué a veces he visto cosas que no me... Yo, la verdad que siempre he dicho aquí, en todos los escenarios que me he parado, que yo nací en una casa de gente revolucionaria. Mi padre y mi madre eran fidelistas. Lucharon contra la dictadura de Batista porque dio un golpe de Estado y quisieron que regresara al país la Constitución del 40. Y yo era un pichón de esa gente. Yo nací en un hogar de gente que se sentían conformes con la revolución, que no sabían tampoco qué iba a ser la revolución ni cosa por el estilo. Claro, era un momento. Y entonces yo nací así. Entonces mis canciones siempre fueron desde una óptica de la revolución, la verdad. Incluso todas esas canciones contestatarias. Mi mamá me decía siempre, yo lo he dicho en varios programas aquí, eso ocurre porque Fidel no lo sabe, me decía a mí, porque yo era un poco inquieto. Y yo decía, bueno, porque yo no quería tampoco herir a mi mamá ni cosa por el estilo, porque mi mamá en definitiva luchó por una revolución que después no tuvo control sobre ella y ella tuvo que coger lo que le dieron, como siempre he dicho. Entonces, estas canciones, como mi mamá me decía que Fidel no lo sabe, en realidad yo no las hice por ninguna intención contrarrevolucionaria. Yo nunca tuve que ver nada con la contrarrevolución. Yo las hice para que Fidel se enterara. La verdad, es la No le verdad. llegó el mensaje, no le llegó. Es la verdad, porque no tener conciencia de que en Cuba, dentro de la revolución misma, hubo también una intención de hacer un Estado de Derecho y de hacer la vida diferente, que se ha malogrado totalmente, con todos los errores y las cosas que estamos viendo muchas veces. Pues entonces, pero en realidad esas canciones nacieron con una intención, porque yo decía, esto no puede ser la revolución, es lo que me decía mi mamá. Para mí eran desviaciones. Después pasa el tiempo y un día te enteras que esas cosas se hicieron porque eran ideas de Fidel. Yo te creía que eran desviaciones, pero era así. Tanto Marucha la Jinetera como el Romance de la Niña Mala son dos temas, digamos, bastante emblemáticos y aparte digamos, la política, son temas sociales lo que usted está plasmando, ¿no? Sí. Y verlo de una forma diferente a un ser humano como tal. Especialmente el Romance de una Niña Mala ha causado, digamos, por ejemplo, nuestro productor se siente muy identificado con esta canción y hay muchas personas igual
que al escucharla no pueden aguantar las lágrimas. Quisiera que nos regalaras esa canción, si es posible, pero que antes nos diga qué significa para usted esa canción. El romance de la niña mala es un poema de mi tío Raúl, hermano de mi padre, que fue un poema de cabecera siendo yo un niño. Es un poema que hizo Raúl en los años 40. Yo no había nacido, pero fue un poema de cabecera mío de mi niñez. Yo me aprendí desde muy pequeño ese poema y le vine a hacer música en los años 70, en la época que hice Mariposa y una serie de canciones que también se conocieron en Cuba. Es decir, que es un poema que también me formó a mí éticamente, porque eran los valores que me inculcaban a mí en mi casa. Que te inculcaron, claro. ¿Entiendes? Entonces, ya te digo, es un poema que anduvo conmigo siempre, y yo en los años 70 fue que vine a hacerle música. Ya estamos de regreso y nosotros acá seguimos disfrutando de buena música, de poesía, traída a nosotros por el gran maestro Pedro Luis Ferrer. Y no solamente vamos a tener estas canciones que son, digamos, políticas, que también son de algo social, pero que también usted le da la comedia también, porque la vaquita Piguirigua es algo que a mí me interesa muchísimo. ¿Nos puede hablar un poquitico de eso? El humor a mí me viene por mi familia. Mi padre era decimista y siempre hacía décimas de humor. Mi tío Raúl también tenía... En realidad, la vaquita Piguirigua son 2 décimas de mi tío Raúl, que yo le hice música. Sí. Sí, eran 2 décimas que circulaban en la casa, yo le hice música y después le hice un estribillo final. Como un pedacito. Era conversación de dos toros, de un toro y una vaca. Sí. Dice, en una conversación entre vacas y terneras sobre modernas maneras de hacer la inseminación, dijo con indignación la vaquita Piguirigua: no salgo de esta manigua ni aunque me cubran de oro, a mí que me den el toro para seguir a la antigua. Y por allá después salta Y después el toro. que dice, aquí me llaman contento, quizás para que me hinche, pero yo tengo un berrinche que estoy casi que reviento. Como que monto y no siento en esta diaria parranda, presente usted mi demanda porque no me encuentro bien, que lo mío no es dar 100, es uno, como Dios manda. ¿Qué crees tú de eso, Pible? Eso sí es humor, yo, chico. pero sí, eso sí es humor. Y es música y no mire Mi para la padre, banda. mi padre cuando empezó el periodo especial hizo una décima que dice: Willy era campeón mundial en peso supercompleto, aceptaba todo reto extranjero y nacional. En periodo especial es difícil que esto asuma, pues según Pepe Yagruma, que es su nuevo entrenador, si no mueve el tenedor se quedará en peso pluma. Si a ti te ponen en una pelea ahora, Pible, ¿tú crees que tú seas peso pluma? De pluma no me hable. Pero Luis, el 17 de septiembre cumple 70 años. 70 años cumple y voy a hacer el Estás concierto. haciendo un concierto. ¿Te gustaría ir a promocionarlo en un programa de televisión? Sí, conoces al gurú que me... Vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Primero, Pedro Luis, muchísimas gracias. Y para Lena, tengo una pregunta. ¿Qué significa ser la hija de Pedro Luis Ferrer? Wow, esa pregunta. Bueno, di. Después de la prueba de ADN, di. Está al lado tuyo. Bueno, ¿Qué significa ser la hija de Malena Bulki? yo disfruté realmente compartir con él la parte profesional y bueno, como padre lo adoro. Sí, ella es mi hija y mi mamá. Es la que te regaña. La primera vez que los vi fue en La Habana y siempre me impactó tu acompañamiento. Gracias, cuídanos mucho y que nos dure mucho Pedro Luis Ferrer. Gracias. Pedro Luis Ferrer, andabas en La Habana en un Moscovich. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿ser dueño de un Moscovich Es que nunca me dieron carro. pero Yo tuve- significa ser un cubano de a pie? Yo tuve un Moscovich en La Habana, eso fue terrible. Yo manejaba sin cloche, sin freno, es que yo era lo más grande del mundo. Pasé mucho trabajo con eso. Maestro, todos nosotros conocemos diferentes temas de usted. Yo me identifico con "Ay, qué felicidad". Como me gusta hablar español. Yo creo que casi todos la conocemos. ¿Nos puede cantar un pedacito de eso, por favor? Bueno, Qué compromiso así de la nada. ¿Se puede o no? es que estas cosas, yo estas canciones las toco con el tren y con el grupo. Yo soy, con la guitarra nunca toco nada de eso. Yo con la guitarra soy trovador, pero no soy... Bueno, nos vamos todos y quedamos 3. No, pero ese es un tema, es una guaracha, una de las guarachas mías. Sí, una hora Que yo la escribí pensando, siempre tuve la ilusión de que la cantara Celia Cruz, pero Celia Cruz cantó
gracias a los buenos oficios de Willy Chirino, el estimado Mario Agüey, que es una guaracha mía también. Estimado Mario Agüey, cuando regrese el verano, iremos a La Plata, diciembre, bueno. Pues esta vez nos bañaré casi el año completí y hasta llevaré un barquí para pescar rabirú. Ve pensando en el futuro por si quiere que tal aquí. Entonces, es una canción así, que son décimas truncas. Y tuve la alegría esa de... Sí, como el salario aquí. Sí, como el salario. Tuve la alegría de escucharle en la voz de Celia. Y sí, tengo un gran repertorio de música festiva. Lo que pasa es que mi música festiva es grupal. Claro. Un grupo, yo soy tercero, tú sos tres, es lo que canto en la música Antes festiva. de pasarle la palabra a Liz, que tenía una pregunta, yo tengo una inquietud y es como una persona que se autodidacta, aprende guitarra por sí solo, llega a ser uno de los mejores guitarristas de un país. Bueno, hoy no lo fui mucho, pero... hoy no lo fui mucho. No, yo pienso que es que yo desde que nací tuve buenos guitarristas cerca. Estuve en Yaguajay, en la familia de los Martín, que eran excelentes guitarristas, Eduardo Martín. Es decir, que desde que nací estoy viendo buenos guitarristas. Tuve la suerte, incluso después, cuando fui a vivir a La Habana, de tener puerta con puerta de mi casa una peña de tango, que eran barberos y choferes de guagua, de ómnibus. Sí. Y entonces eran dos gremios que se reunían ahí, amantes del tango, y tocaban muchísimo. Yo me aprendí todos esos tangos, música de Gardel, música de Piazzolla. Yo aprendí muchísimo. Tuve la suerte después de conocer a un muchacho un poquito más mayor que yo, pero que tocaba muchísimo, se sabía toda la música de los tríos, los Panchos, y tocaban mucho. Así que la verdad que la vida me ayudó a tener cerca en la música popular buenos guitarristas. Y el interés mío por la guitarra fue incluso después más allá. Yo he escrito obras para guitarra y orquesta, música más de concierto, ¿no? Claro. Pero Ha hecho de todo. yo creo que eso de autodidacta, uno aprende siempre con alguien, a veces imitando, a veces viendo, a veces de la persona que menos tú te puedes imaginar, tú aprendes muchísimo. La gente siempre nombra a la gente descollante, que yo aprendí con fulano que es descollante. No, tú aprendes de gente muy humilde y de gente que siempre tienen algo que darte y tú de alguna forma lo recepcionas y lo recreas, ¿no? Te lo dan gratis. Sí, es decir, eso de autodidacta sí, eso lo único que quiere decir es que yo no soy un músico que fui A la escuela. propiamente a una academia así sistemáticamente como hacen normalmente. Yo estudié composición, orquestación, Ok. todo, y estudié la guitarra de concierto, la estudié por los programas de las escuelas de Cuba, Wow. como autodidacta, pero estudié programas y tuve asesoramiento. Bueno, Liz, tuve ¿tenías gente una que me- pregunta para el maestro? Sí, el maestro como músico y como cantante siempre ha admirado mucho el talento de componer. Sí. Yo no lo hago y me encantaría que me llegara esa inspiración. Usted que compone, ¿en qué se inspira? Y si se acuerda, ¿cuál fue su primera canción? O algo que me pudiera ayudar a lograr ese objetivo de componer. Bueno, yo nací en un hogar donde vi hacer canciones. Hay gente que nunca ve eso y piensa, piensa que las canciones son como los árboles y eso. Yo nací en una casa donde se hacían canciones, donde se hacían buñuelos, arroz con leche, etcétera, y se hacían canciones también, y se hacían poemas, décimas. Y yo imité eso porque lo primero que me inculcó esa familia es el apetito por todo eso. Claro. Yo no concebí, es más, que la gente me pregunta, ¿por qué tú fuiste música? Es que a mí no se me ocurrió hacer otra cosa. No es que yo tuve esa necesidad. Mi abuela, esa cantidad de tíos abuelos que yo tenía, que eran también todos muy creativos, muy simpáticos, gente que siempre estaban haciendo algo para entretener uno al otro, porque en los pueblos pequeños casi no pasan cosas nuevas, entonces la gente tiene la necesidad de ver lo mismo de manera diferente. De tener hijos. Lena, una preguntita. ¿Tú compones también? ¿Todo? Tú compones también, o sea que la tradición va a seguir. Vienes acompañando a tu papá hoy con una canción, Sí. ¿verdad? ¿Cómo que se llama la canción que nos van a cantar? ¿Qué misterio en ti? misterio en Esa no es de Elena, pero Elena compone, es compositora importante de nuestro gremio. Qué bien, qué bien. Entonces vamos a de nuestro escuchar esta gremio canción que tiene y preparada. también adquirió el apetito de hacer canciones, porque uno, eso se aprende, es la mente. Ella desde que nació me está viendo hacer canciones a mí y yo vi a mi padre. Te iba a decir, eso de la inspiración que tú me decías, la inspiración, yo hubo mucho tiempo que no creía en la inspiración, porque la inspiración viene siendo como la motivación para las cosas, pero a veces la gente lo asocia con una especie de vara mágica, ¿no? Que vas, Sí. y te dice. Y a veces la gente hace canciones y dice, yo, mira esta canción que hice.
por el sentimiento tan lindo que yo tenía. Y la canción, cuando tú la ves, no tiene nada que ver con el sentimiento hermoso que él tenía. La canción a veces es un churro. Porque tener una intención y tener una inspiración es una cosa, pero llevar esa intención a objetivar eso y hacer que los demás sientan lo mismo que tú sentiste y tú mismo volver a sentir lo que sentiste, eso es taller. Porque huyes de mí, ¿quién te dio una razón para huir? El miedo a perder la ternura que guarda tu piel. Porque huyes así, qué misterio sagrado te ha dado la suerte de amar y sufrir. Qué misterio hay en ti. ¿Es acaso que guardas el sol? Te ve la luna y tal vez te conviertes en ave y me das en el vuelo del amanecer una forma de ser para ti como nunca he podido yo ser, y me quitas el miedo a vivir y me salvas de no comprender ese mundo que está por venir. ¿Es acaso que guardas el sol? Te ve la luna y tal vez te conviertes en ave y me das en el vuelo del amanecer una forma de ser para ti como nunca he podido yo ser, y me quitas el miedo a vivir y me salvas de no comprender ese mundo que está por venir. Y te quiero sentir. ¿Es acaso que guardas el sol? Y te quiero sentir. ¿Es acaso que guardas el sol? Y te quiero sentir. Ya estamos de vuelta y nos estaba diciendo el maestro que lo que para nosotros fue excepcional, para él no lo sintió un 100% y tiene que ver algo con las uñas. ¿Qué es lo que pasa, Sí, es que maestro? yo uso, cuando tengo conciertos, me pongo unas uñas postizas, vamos a decirle así. Sí. Son postizas, de acrílico, que deben tener un largo particular, que es el largo que yo toco, sobre todo para canciones como esa. Hay otras canciones que no pasa nada, pero ya Romance de la Niña Mala es una canción que tiene, a veces tiene el dedo y no encuentras la cuerda porque no tienes el largo. ¿Y son que las uñas? Y son las uñas y la silla, todo. Es decir, tocar ese tipo de cosas requiere una cantidad de cosas que uno no me gusta improvisar mucho, sí, pero bueno, uno se adapta también a la ¿Viste que los hombres también se pueden poner No, uñas para mí postizas? es importante porque las uñas mías se parten, y las naturales ya yo le doy duro a la guitarra y se parten, no, Sí. no duran ya. El jefe piso aquí también se parte. Sí. Y no es por la uña, es por las plumas. Mira, ustedes hablaban ahorita de la inspiración y yo le quiero decir una anécdota. Yo le llevaba mi primero ripio, yo le digo así, a mi tío Raúl, y él me lo cogía y me decía, no, esto no sirve, que eso es así, una rima fácil aquí, no sé qué, eso está largo, un verso largo, y bueno, me decía. Y un día le llevo uno de los textos esos míos, y me canografiado, y no me di cuenta, y cuando le estoy entregando la hoja, mi tío era un maestro, un pedagogo, y yo era un analfabeto. Y entonces, cuando le entrego la hoja, me di cuenta que había escrito la palabra ámbito con H. Y tenía 15 años más o menos. Y yo le dije, no, tío, parece que al mecanografiarla se me fue el dedo y me toqué la tecla que no era. Dice, sí, el remache, no sé qué. Y él siempre me mandaba unos versitos con mi papá para mortificarme, para divertirse. Y me mandó una décima una vez que decía, ese ámbito con H que parece un apellido, a lo mejor fue el descuido de la tecla en el remache, pero más parece un bache que hizo al burro tambalear. Te quiero recomendar un manual de ortografía para que me des la alegría de escribir sin rebuznar. Qué bueno. Mira, hablando de esto de escribir y de rimar, nosotros acá en el programa estamos implementando una cuestión de que queremos rapear, algo, digamos, bastante innovador. ¿Qué nos aconseja usted a nosotros para poder hacer esas rimas? Bueno, decirles quiero que hay un artista cubano de los años ya que es muy importante y la gente no lo ha tenido muy en cuenta, que es Luis Carbonell. Luis Carbonell hacía eso. Decía poemas, buenos poemas además, Sí. buenos textos, con ritmo.
bailaba y cantaba pedazos de canciones. Luis Carbonell es casi prácticamente el origen de muchas de esas cosas que cuando Luis Carbonell hacía eso no lo hacía prácticamente nadie en el mundo. Listo. Es prácticamente iniciador de eso. Gerandi el otro día hizo una cosa maravillosa y Jeffrey lo presentó como ¿cómo era? ¿El acuarelista? No, él dijo el paracaidista de la poesía. El paracaidista de la poesía artillada. Tú querías preguntarle algo, Mola, rápido. Maestro, ¿qué crees de estos nuevos escritores ahora contemporáneos de rap y reggaetón y estas cosas? ¿Qué crees de estas Yo creo nuevas que en ningún movimiento musical puede generalizarse. Hay unas cosas que me pueden gustar más, otras menos, y también tengo que yo, para dar una opinión, entender más el género, que a veces yo no lo conozco lo suficiente. Yo creo que todo está en dependencia del nivel de rigor artístico que se emplee en hacerlo. Me imagino a Raúl oyendo al Mola rapear diciendo, ámbito como rapea el Mola. Oye. No, yo creo hay una tendencia siempre a descalificar o a ver ciertos géneros urbanos como mal gusto y eso. Yo digo que lo peor que le puede pasar a un género, porque cualquier género es importante, la gente se olvida a veces de que con boleros se han hecho cosas terribles y con rancheras se han hecho cosas terribles y con tango y con todo. Es decir, todos los géneros han tenido su momento importante y han tenido también cosas que realmente no le dicen nada a tu sensibilidad, sin embargo le dice algo a la sensibilidad de otra gente. Claro. Es lo mismo que pasa hoy, pero no es el género. No es el género en realidad. Yo creo que todos los géneros, que decía que lo peor que le puede pasar a un género es que los artistas, los creadores, no lo tengan en cuenta para recrearlo, porque con los géneros y con la música pasa lo mismo que con la raza. Si las razas no se mezclan, no hay salud. Y si los géneros no se mezclan y si no intervienen en esos géneros músicos de otras vertientes, pues esos géneros se quedan un poco embotados. Estancados. Es correcto. Puede pasar eso. No digo que esté pasando eso porque realmente no estoy muy al tanto, soy bastante... Pero oigo cosas que sí a veces me sensibilizan y digo, oye, qué interesante esto, pero después veo que la idea no sigue, no progresa. Entonces, cosas así. Pero eso me pasa con cualquier género, no me pasa solamente con el género urbano de hoy, eso me puede pasar. Hay unos boleros que piensan de lo más bien y después digo, ¿por qué? ¿Viste, Bible? ¿Por qué? Sí. Que hay que hacer. A mí no me gusta que se hable más de ningún género de la música, porque los géneros de la música todos son válidos. Entonces no estás de acuerdo con que el género urbano tiene que ir para el campo. Bible, ¿quién te dijo eso? No. Bueno, mira, a nosotros se nos va acabando el tiempo y yo creo que es obvio lo bien que todos nosotros la hemos pasado con la visita de usted acá, maestro, y de Elena, por supuesto. Gracias por venir Vamos a hacer el concierto el día 17, que es importante decirlo. El día 17 próximo en el Night Center. Voy a hacer un concierto por mis 70 cumpleaños. Y las afro de millones. Es importante para mí hacerlo porque son 70 años que y no solamente voy a festejar mi vida personal, sino voy a festejar también la obra de estos años. Canciones como esta, Romance de la Niña Mala, que no la pude tocar bien hoy por problemas de miedo de las uñas, pero bueno. Pero bueno, ahí nos vamos a hacer el manicure y ya estamos listos. Es el sábado próximo. Este sábado en el Night Center voy a estar ahí con mi pequeña banda. Vamos a hacer un concierto muy cálido, vamos a hacer un concierto de amor, de humor y de todo. Y también de inquietudes sociales. Gracias, maestro. Y como el maestro Pedro Luis Ferrer es 305, como el otro número. El número debe andar por ahí por pantalla. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad, los aplaudimos. Gracias porque a ustedes. fue un deleite para nosotros. Ojalá y nos vuelvan a visitar pronto. Eso no es lo único que queremos saber de ustedes, así que muchas gracias nuevamente. Y nos vemos mañana.